Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. Les doy la bienvenida a esta primera entrega de El Informativo Criminal. En el complejo panorama del año 2025, la delincuencia no es una imagen estática. Es un organismo vivo, mutante, y sobre todo, paradójico. Hoy, abrimos nuestros micrófonos en un momento en que las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior nos pintan un cuadro sorprendente. El crimen convencional, el que vemos en las calles, está a la baja. Los robos con violencia, los hurtos, e incluso los asaltos a domicilios han descendido notablemente en el último año. Podríamos sentir la tentación de respirar aliviados, de pensar que caminamos por calles más seguras. Sin embargo, ese alivio sería prematuro, pues estaríamos ignorando la habitación contigua, donde se está librando una guerra mucho más silenciosa, sofisticada y posiblemente, más peligrosa. Mientras el carterista tradicional se bate en retirada, el estafador digital, el hacker y el operador del crimen organizado transnacional están viviendo su edad de oro. El crimen no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de rostro. Ha dejado la navaja y ha empuñado un teclado. Ha cambiado el pasamontañas por un perfil falso de inteligencia artificial y ha sustituido la furgoneta de alunizaje por contenedores marítimos que cruzan el globo a través de rutas logísticas impensables. En el programa de hoy, nos sumergiremos en esta dualidad. Viajaremos desde la arena caliente de las playas de Cádiz, donde la Guardia Civil sigue librando una batalla naval contra el narcotráfico más físico y violento, hasta la frialdad de los servidores informáticos donde se gestan estafas millonarias. Analizaremos cómo las grandes agencias, como la DEA estadounidense y la UNOC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alertan de que Europa, y España como su principal puerta de entrada, se enfrenta a una inundación de cocaína sin precedentes, movida no solo por los cárteles sudamericanos, sino por nuevas y temibles mafias balcánicas. Pero también pondremos el foco en lo curioso, en la innovación criminal. Hablaremos de cómo la Policía Nacional ha destapado rutas que triangulan la droga a través de países tan inesperados como Turquía para enfriar la mercancía. Y, de manera crucial, dedicaremos tiempo a ese delito que ya no llama a la puerta, sino que nos llega al móvil: las ciberestafas. Desde el timo del código de WhatsApp equivocado hasta el uso aterrador de deepfakes, inteligencia artificial, para suplantar la identidad de un directivo y ordenar transferencias bancarias. Este es el crimen en 2025, menos visible, pero más invasivo. Un desafío titánico para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se ven forzadas a combatir en dos frentes simultáneos, el físico y el digital. Acompáñenos en este recorrido por las sombras de la actualidad. Comenzamos nuestro análisis por el panorama global, porque es imposible entender lo que ocurre en las calles de Mallorca, Madrid o Barbate sin levantar la vista hacia el mapa mundial del narcotráfico. Y el diagnóstico de este 2025, según los informes más recientes de organismos como la UNOC y la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, es alarmante. El mundo, sencillamente, está inundado de cocaína. El informe mundial sobre las drogas de este año ha batido todos los récords. Récord de producción en las zonas andinas, récord de consumo a nivel global, en consecuencia, récord de incautaciones. La DEA lleva tiempo advirtiendo que el mercado europeo se ha convertido en el objetivo prioritario. ¿Por qué? Porque el precio del kilo de cocaína en las calles de París, Londres o Milán multiplica exponencialmente su valor en origen, mucho más que en el ya saturado mercado norteamericano. Y en esta ecuación, España es, y sigue siendo, la joya de la corona para los traficantes. Somos la puerta de entrada natural, el nexo geográfico e idiomático con Sudamérica. Pero el informe europeo sobre drogas de 2025 añade un matiz escalofriante. Ya no solo hablamos de tráfico. Hablamos de producción. Europa se ha convertido también en un centro neurálgico para la fabricación de drogas sintéticas, como la metanfetamina, y lo que es más preocupante, en territorio fértil para la instalación de laboratorios de procesamiento secundario de cocaína. Esto cambia las reglas del juego. Ahora bien,
¿Quién mueve esta mercancía? Aquí es donde la DEA y Europol detectan uno de los cambios de paradigma más importantes de la última década. Si bien los cárteles colombianos y mexicanos siguen controlando la producción en origen, la distribución en Europa está cambiando de manos. Los informes de inteligencia señalan con una luz roja intermitente a los grupos de delincuencia organizada de los Balcanes occidentales. Mafias albanesas, serbias y montenegrinas, conocidas por su extrema violencia y su opaca estructura de clanes, han escalado posiciones y están desafiando a las tradicionales mafias italianas. Se han infiltrado en los grandes puertos del norte de Europa, como Amberes y Rotterdam, pero también tienen una presencia cada vez más consolidada en España. Esta presión global, esta tormenta perfecta de sobreproducción en origen y una demanda disparada en Europa, es el motor que impulsa todo lo que veremos a continuación. Es la fuerza que empuja las narcolanchas contra el litoral andaluz y la que financia la sofisticación tecnológica de los clanes. La DEA lo sabe, y por eso la colaboración con las fuerzas de seguridad españolas es más estrecha que nunca. Saben que frenar la entrada en Algeciras o Valencia es frenar la distribución a todo un continente. Con este contexto global en mente, aterrizamos en el punto más caliente de la geografía española, el sur. El campo de Gibraltar y toda la costa andaluza siguen siendo la primera línea de una guerra que parece no tener fin. Hace apenas unos días, en Barbate, la Guardia Civil lograba interceptar 2 alijos de hachís que sumaban más de 400 kilos. 4 detenidos. Esto, que sería una noticia de portada en cualquier otro lugar, es casi la crónica diaria en la zona. Es el juego del gato y el ratón, una lucha física, directa y tremendamente peligrosa. Las narcolanchas, esas embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de potencia descomunal, siguen desafiando a las patrulleras de la Guardia Civil. Los clanes, como el de los Castaña en su día, aunque descabezados, se recomponen, mutan y siguen operando. Son organizaciones que, como señalan los estudios criminológicos sobre los clanes familiares en España, gozan de una estructura casi impenetrable. Basadas en lazos de sangre, en un patriarcado férreo y en un código de silencio absoluto, estas organizaciones no son meros grupos de delincuentes, son, en muchos casos, auténticas estructuras sociales paralelas que han corrompido partes del tejido económico de la zona. Pero la presión policial, especialmente la ejercida por unidades de élite como el Oconsur de la Guardia Civil, órgano de coordinación contra el narcotráfico, ha obligado a los traficantes a innovar. Ya no solo hablamos del hachís desde Marruecos. El estrecho es también una de las principales vías de entrada de la cocaína. Y aquí la sofisticación aumenta. La Guardia Civil desarticulaba hace muy poco, el pasado 21 de octubre, una organización que ejemplifica esta evolución. 31 detenidos. No era un grupo menor. Su especialidad era la distribución de cocaína y hachís por toda España, pero su rasgo distintivo era el método de ocultación. Utilizaban vehículos equipados con sofisticadísimos sistemas de ocultación, caletas hidráulicas, indetectables a simple vista, que requerían una ingeniería avanzada para su construcción. Esto nos demuestra que el narcotraficante del sur ya no es solo el piloto temerario de una lancha. Es también el ingeniero capaz de crear un doble fondo en un camión que supere el escáner de un puerto. Es el logista que coordina la recogida y la distribución en guarderías, naves o pisos francos, antes de que la mercancía siga su ruta hacia el resto de Europa. La Policía Nacional y la Guardia Civil han ganado muchas batallas en el sur, descabezando clanes importantes. Pero los propios agentes admiten fuera de micrófono que la sensación es la de estar achicando agua en un barco que tiene demasiadas vías. La demanda europea es tan brutal, y el dinero que mueve tan ingente, que cada líder detenido tiene 3 sustitutos esperando en la sombra. Sin embargo, sería un error pensar que el narcotráfico en España se limita al estrecho de Gibraltar. La presión policial en el sur ha tenido un efecto claro, la diversificación de las rutas. Y aquí es donde encontramos algunas de las noticias más curiosas y reveladoras del ingenio criminal. Galicia, con su costa abrupta y sus profundas rías, ha vuelto a ser protagonista. Los narcosubmarinos, esos artefactos semisumergibles que nos parecían sacados de una película de James Bond cuando el primero fue interceptado en 2019, son ya una realidad contrastada. Son el método de transporte transatlántico preferido por las organizaciones más potentes para evitar radares y patrullas aéreas.
Pero la innovación más sorprendente ha llegado por mar, y no precisamente por el Atlántico. La Policía Nacional destapaba, hace apenas un par de semanas, el 17 de octubre, una ruta que ha dejado boquiabiertos a los analistas. Una organización introducía cocaína en España desde Ecuador. Nada nuevo hasta aquí. Lo asombroso era la triangulación, la droga viajaba primero a Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque es un método brillante de enfriamiento del contenedor. Los servicios de aduanas y la policía portuaria centran sus inspecciones de riesgo en los llamados contenedores calientes, aquellos que proceden de puertos conflictivos de Sudamérica como Guayaquil, Ecuador, Santos, Brasil, o Callao, Perú. Un contenedor que llega al puerto de Valencia o Barcelona procedente de Estambul, en Turquía, genera un nivel de alerta infinitamente menor. Los narcotraficantes contaminan la carga legal en Ecuador, la envían a Turquía, la almacenan y la reexpiden en un nuevo contenedor, ya limpio en apariencia, con destino a España. 89 kilos fueron intervenidos en Madrid gracias a esta operación, pero la policía sospecha que esta ruta podría llevar tiempo activa y haber movido cantidades mucho mayores. Esta sofisticación logística demuestra que estamos tratando con auténticas multinacionales del crimen. Y no solo diversifican rutas, también métodos de ocultación. La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en Mallorca, culminada este 29 de octubre con 10 detenidos en las operaciones Manso y Enroque, es otro ejemplo. Esta red no solo se dedicaba al tráfico, sino, y aquí está la clave, al blanqueo de capitales. Porque esa es la verdadera meta del narcotráfico, no es tener la droga, es convertir esa droga en dinero legal. Y ese dinero sucio es el que se infiltra en nuestra economía. Se blanquea a través de la compra de inmuebles en zonas turísticas como Baleares, en negocios de fachada como restaurantes o concesionarios de coches, y, cada vez más, a través del complejo mundo de las criptomonedas. El narcotraficante de 2025 es un logista internacional, al mismo tiempo, un experto financiero. Cuando ese dinero se legaliza, financia otras actividades. Y aquí entramos en el terreno de la delincuencia organizada más allá de la droga. Hablamos de las bandas juveniles. Los informes policiales de este año han puesto el foco en la consolidación de grupos como los Trinitarios o los DDP, Dominican Don't Play. Lo que empezó hace años como un problema de identidad y violencia en parques y barrios, ha evolucionado, según la propia Fiscalía, hacia la consideración de auténticas organizaciones criminales. Estos grupos ya no solo se enfrentan entre ellos por el control territorial. Se han convertido en la última milla de la distribución de droga al menudeo en las grandes ciudades. Se financian con ello, y también con extorsiones, robos y estafas. Su estructura jerárquica, su capacidad de captación de menores vulnerables y su uso de la violencia extrema los convierten en un problema de seguridad de primer orden en ciudades como Madrid. La Policía Nacional ha creado brigadas especializadas que trabajan sin descanso, no solo para detener a sus miembros tras una agresión, sino para desentrañar su estructura financiera y poder acusarlos de pertenencia a organización criminal, una pena que permite desmantelar el grupo de raíz. En paralelo, vemos cómo el propio Estado se adapta. Es significativo que este marzo se anunciara la creación de grupos centrales operativos de policía y guardia civil para investigar específicamente los delitos de odio. A menudo, la violencia de estas bandas organizadas roza o se funde directamente con el delito de odio, la intimidación y el acoso. Y así, conectando la droga con el blanqueo y el blanqueo con otras formas de violencia, llegamos al capítulo que define el crimen en 2025, la ciberdelincuencia. Es el elefante en la habitación. Como mencionamos al principio, las estadísticas del Ministerio del Interior son claras. Mientras el crimen físico baja, las estafas informáticas, que ya suponen casi el 90% de toda la cibercriminalidad, no paran de crecer. Este es el crimen curioso y masivo de hoy. Ya no es un hacker solitario en un garaje. Es una industria. Y este año, las modalidades han alcanzado un nivel de sofisticación que da verdadero miedo. Comencemos por la más reciente y peligrosa, el uso de deepfakes o inteligencia artificial. Olviden el tosco correo del phishing con faltas de ortografía. Imaginen que usted es el contable de una empresa. Recibe una videollamada urgente por una aplicación de mensajería.
En la pantalla ve a su CEO, a su jefe. Su rostro, su voz, sus gestos. Le dice que está a punto de cerrar un trato confidencial y necesita que realice una transferencia urgente de 50.000 euros a una cuenta. La presión es alta, la orden es clara, la persona es real, o eso parece. Cuando hace la transferencia, el dinero desaparece. Acaba de ser víctima de una estafa basada en IA. Esto no es ciencia ficción, está ocurriendo. Los ciberdelincuentes usan IA para clonar la voz y el rostro de directivos a partir de vídeos públicos, como conferencias o entrevistas. Pero no hace falta irse a tecnologías tan avanzadas. La estafa que está diezmando las cuentas de WhatsApp de miles de españoles este octubre es de una simpleza genial. Usted recibe un mensaje de un contacto conocido, un amigo, un familiar, cuya cuenta ya ha sido robada. Le dice: oye, perdona, he pedido un código de verificación para una cosa y por error, lo he puesto con tu número de teléfono. Te va a llegar un SMS con 6 dígitos. ¿Me lo puedes reenviar, por favor? Es urgente. Usted, de buena fe, recibe el SMS de WhatsApp y se lo reenvía. En ese instante, acaba de entregar la llave de su propia cuenta. Ese código era el que WhatsApp envía para registrar su número en un nuevo dispositivo. El delincuente toma control de su cuenta, activa la verificación en 2 pasos para que usted no pueda recuperarla, y empieza a escribir a todos sus contactos pidiéndoles dinero urgentemente. El incremento de fraudes móviles, según informes de ciberseguridad, ha superado el 40% solo este año. La Guardia Civil y la Policía Nacional han tenido que reciclarse a marchas forzadas. Los grupos de delitos telemáticos, GDT, de la Guardia Civil y las unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional están desbordados. Y obtienen éxitos. Esta misma semana, el 30 de octubre, la Guardia Civil, en la operación Toroca, ponía a disposición judicial a 6 personas en Granada por estafar 13.000 euros a una empresa mediante una estafa online. Pero la magnitud del desafío es colosal. Este 2025 hemos visto ciberataques a grandes empresas del IBEX 35. Hemos visto brechas de datos en Telefónica, en El Corte Inglés, en Mango. E incluso, en una ironía dolorosa, se detectó en enero una brecha de datos en la propia Guardia Civil. Los delincuentes atacan a ciudadanos, a empresas y al propio Estado. La pandemia de estafas se extiende a todos los ámbitos. Un informe reciente de McAfee alertaba de un incremento del 1000%, han oído bien, 1000%, en estafas relacionadas con ofertas de empleo entre mayo y julio de este año. Falsas ofertas de trabajo que solo buscan robar datos personales y bancarios a personas en situación de vulnerabilidad. Ante este escenario dual, con una guerra física en el sur y una guerra digital en cada hogar, ¿cuál es la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? El trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en 2025 es, más que nunca, una labor de alta especialización. Ya no basta con el agente patrullando la calle, ese agente es vital, pero necesita apoyo. Necesita a la UCO, Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, capaz de seguir el rastro del dinero de un clan de la droga desde la Costa del Sol hasta un paraíso fiscal. Necesita a la URICO, Unidad de Drogas y Crimen Organizado, de la Policía Nacional, capaz de coordinar con la DEA el asalto a un buque en alta mar o de destapar una complejísima ruta logística, que pasa por Turquía. Y, sobre todo, necesitan a sus unidades de ciberdelincuencia. Estos agentes, que a menudo son ingenieros informáticos o analistas de datos, son la nueva línea de defensa. Son ellos quienes rastrean una transacción de criptomonedas, quienes analizan el malware de un ataque ransomware, o quienes, como en la operación Toroca, tiran del hilo de una cuenta bancaria receptora de una estafa hasta localizar a la mula de dinero y, con suerte, al cabecilla. El desafío es inmenso. Los criminales tienen, en la práctica, un presupuesto de I+D, investigación y desarrollo, ilimitado, financiado por sus actividades ilícitas. Las agencias policiales dependen de los presupuestos generales del Estado. Es una lucha asimétrica. Aún así, los resultados están ahí. Cada operación que hemos mencionado hoy, los 31 detenidos con sus coches caleteados, los 10 de la red de blanqueo en Mallorca, los 6 de la estafa en Granada, los 400 kilos en Barbate, es un éxito que requiere miles de horas de escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de datos y,
a menudo, un riesgo físico considerable. Llegamos así al final de nuestro primer informativo criminal. El panorama delictivo de 2025 es un retrato en claroscuro. Por un lado, una aparente calma en las calles, con un descenso histórico de la criminalidad convencional. Un éxito, sin duda, fruto de la presión policial y de factores sociales. Pero por el otro lado, en la sombra, el crimen organizado transnacional se sofistica, batiendo récords en el tráfico de drogas y utilizando España como su gran plataforma logística europea. Y junto a él, un nuevo tipo de delincuente, el ciberestafador, que se ha colado en nuestros teléfonos y ordenadores, convirtiendo la estafa en un delito masivo. La vieja lucha del hachís en el estrecho convive ahora con la amenaza de un defake. La Guardia Civil y la Policía Nacional se ven obligadas a ser tan expertas en abordajes marítimos como en análisis forense digital. La delincuencia no ha mermado, se ha transformado. Y nos obliga, como ciudadanos, a entender que la seguridad ya no consiste solo en mirar por encima del hombro al caminar de noche, sino en desconfiar de ese mensaje urgente que nos pide un código. Ha sido un placer analizar con ustedes las claves de la actualidad criminal. Les esperamos la próxima semana, en este mismo punto de escucha, para seguir desentrañando la realidad que se esconde detrás de los titulares. Hasta entonces, manténganse informadas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.